A partir del emirato de Mohammed I en el año 852, los tiempos de bonanza y opulencia en el emirato no continuaron. Esto fue debido a la pérdida del control de las marcas fronterizas y a los enfrentamientos entre los grupos étnicos por el poder. La mala situación del emirato cambió el carácter del emir Mohammed, que se convirtió en una persona huraña, temerosa y sombría. E hizo colocar una verja de hierro que envolvía al mirar de la mezquita de Córdoba para estar separado de sus súbditos cuando estos acudían a orar, por temor a ser atacado. Ese temor venía producido porque la gente estaba muy cabreada por los impuestos abusivos que había colocado. Sus sucesores, sus hijos Al-Mundir y Abdalá, no tenían experiencia militar ni presentaron un programa unitario, ni tenían la madurez para llevarlo a cabo. Al-Mundir solo estuvo 2 años en el emirato. Dice la leyenda que su hermano Abdalá pagó a un cirujano para que lo matara, envenenando el instrumental con el que le practicaba una sangría. Esta historia nunca fue confirmada. Y a la muerte de Abdalá en el año 912, Al-Ándalus era un mosaico de núcleos independientes, pero que reconocían la soberanía del emir. Resumiendo, las características de estos últimos años del emirato lo podríamos decir en 3 puntos. Una ausencia de una autoridad fuerte, el poder efectivo apenas superaba los límites del territorio cordobés y la actividad principal del emir era conservar su escaso poder más que combatir a los rebeldes. La tónica general de estos últimos años del emirato fueron revueltas en las 3 marcas fronterizas. El motivo era que se oponían a la política centralizadora y autoritaria del emir, tanto como a su política fiscal. Reivindicaban una mayor autonomía y un reconocimiento de la legitimidad de su autoridad, pero nunca se plantearon independizarse del emirato. Ahora os voy a enumerar las revueltas más importantes de las 3 marcas fronterizas. Empiezo por la de Toledo entre los años 852 y 858. Además de los motivos anteriores, en la marca fronteriza de Toledo influyó la reclamación que estos hacían para elegir ellos mismos a su gobernador y también las medidas contra los mozárabes para acabar con el martirologio. Los rebeldes tomaron como prisionero a un hermano del emir y a su gobernador. Al primero lo soltaron, pero por el segundo pidieron a cambio la liberación de los rehenes del Toledo de la revuelta de 837. El éxito los envalentonó y, aliados con los bereberes de Almadén, iniciaron correrías por el sur, llegando hasta Andújar, donde fueron derrotados por las tropas del emir. El emir Mohammed preparó una gran expedición para acabar con la revuelta. Ante su inferioridad, los rebeldes pidieron ayuda a Ordoño I de Asturias, que envió a uno de sus familiares, al conde Gatón del Bierzo. Fueron derrotados en la batalla del río Guadalacete en el año 854. La derrota fue contundente y se expusieron las cabezas de los cristianos en las murallas de Córdoba y de otras ciudades de Al-Ándalus. Pero la revuelta continuó, porque el emir no se atrevió a atacar Toledo. Lo que hizo fue instalar guarniciones en Calatrava, Talavera y Zorita de los Canes para aislar Toledo de ayudas. En el 858 se firman las capitulaciones. Toledo entregará un tributo anual a cambio de una cierta autonomía, como nombrar a su propio gobernador. Los gobernadores de Zaragoza, Tudela y Badajoz solicitaron el mismo trato y el emir se lo concedió. Por otro lado, el emir tomó medidas para acabar con el fenómeno del martirologio. Ejecutó a blasfemos, destruyó el monasterio de Tábanos, que era el refugio de los mozárabes radicales, detuvo y posteriormente ejecutó a Eulogio, que había sido nombrado hacía poco tiempo arzobispo de Toledo, como una muestra más de provocación. Por otra parte, los funcionarios cristianos en la corte del emirato fueron obligados a convertirse so pena de perder sus cargos, y por último aumentó los impuestos a los mozárabes. A partir de este momento se produjo una gran oleada de clérigos y monjes al reino de Asturias. En la marca fronteriza de Mérida, la revuelta más importante se produjo en el año 868 y fue liderada por Ibn Marwan,
más conocido como Ibn Chiyiki, que se proclamó independiente con apoyo de muladíes y mozárabes. Mohamed respondió sitiando la ciudad, que se rindió con gran facilidad debido a la mala organización de la revuelta. Y para evitar nuevas revueltas, el emir desmanteló las murallas y dejó solo la alcazaba, que quedó como refugio para la guarnición, y obligó a Ibn Marwán y sus partidarios a enrolarse en su ejército fuera de su comarca. En el año 875, Ibn Marwán abandonó Córdoba e inició una nueva revuelta tomando Badajoz. Mohamed I lo rindió y al cabo de 3 meses de asedio tomó como rehén a su nieto y a él lo desterró. Al año siguiente lo volvió a intentar con ayuda de Alfonso III de Asturias. Derrotaron a las tropas del emir y se inició una relación entre Alfonso III e Ibn Marwán, que llegó a vivir en Oviedo 7 años. Pero en el año 884 se rompió la alianza con Asturias y se volvió a instalar en Badajoz, donde consolidó su independencia, que sus sucesores lograron mantener hasta la instauración del califato. Y por último vamos a hablar de las revueltas en la Marca Superior, en Zaragoza. En el año 862 moría Musa, el líder de los Banu Qasi. Mohamed I aprovechó para volver a establecer su poder en Zaragoza y Tudela, colocando a hombres de su confianza. A partir de ese momento se rompe la alianza con los Banu Qasi, que a partir de ahora serán unos enemigos más del emirato. En el 871, los Banu Qasi se apoderaron de Zaragoza, Tudela y Huesca, y 2 años después Mohamed I recuperó Tudela y Huesca, pero no así Zaragoza, ya que recibió la ayuda del rey asturiano Alfonso III. En el año 882, Mohamed I volvió a intentar hacerse con Zaragoza, un nuevo fracaso. Alfonso III y el emir firmaron al final un acuerdo de paz donde Alfonso III renunciaba a ayudar a los rebeldes a cambio de la entrega de las reliquias de Eulogio y otros santos. 2 años después, el emirato se hará con el control de Zaragoza. Pero el gran dolor de muelas del emirato no fueron las marcas fronterizas, sino Omar ben Hafsun. ¿Quién era este señor? Procedía de una familia de terratenientes musulmanes de origen godo, huyó de su ciudad tras cometer un asesinato y se refugió en el norte de África. En el año 879 se produjeron revueltas populares en los distritos montañosos del sur de Al-Ándalus. Las causas de estas revueltas eran la abusiva presión fiscal y las humillaciones a muladíes y bereberes por parte de las autoridades árabes de Córdoba. Al principio se formaron pequeñas partidas de bandoleros que se dedicaban a asaltar los caminos, pero con el paso del tiempo aumentaron en número y los gobernadores se mostraron incapaces de dar una solución. A pesar del envío de tropas, no consiguieron acabar con ellas. Hafsun colocó su base de operaciones en Bobastro, un recinto encaramado sobre el río Guadalhorce, en el norte de la actual Málaga. Fortificó la ciudad y reunió allí una cantidad de hombres cada vez más importantes. Desde allí extendió sus incursiones hasta las proximidades de Córdoba. En el año 884 fue detenido y enviado a Córdoba, y aceptó integrarse en el ejército del emir. Pero no se adaptó a la vida cordobesa y tuvo enfrentamientos con diferentes dirigentes árabes. Así que huyó de Córdoba y volvió a Bobastro, desalojando del poder al alcaide y volviendo a reunir a sus partidarios. 2 años después, las tropas del emir asediaron Bobastro durante 2 meses, pero la abandonaron tras conocer la noticia del fallecimiento de Mohamed I. En el 888, su sucesor Al-Mudir creyó la palabra dada por Hafsun, se rindió y juró acompañarle a Córdoba como prisionero, a cambio de levantar el asedio. No solo Hafsun no cumplió su palabra, sino que atacó al emir Abdalá cuando éste se retiraba a Córdoba trasladando el cadáver de su hermano Al-Mudir. A pesar de ello, Abdalá llegó a un acuerdo con Hafsun. El emir lo nombraría gobernador de la provincia de Reyo, en Málaga, a cambio del juramento de su fidelidad. Nuevamente Hafsun no cumplió su palabra, y sus tropas saquearon las proximidades de Córdoba, extendiendo su poder desde Algeciras hasta Murcia. Al año siguiente, Hafsun ofreció al emir el cese de hostilidades.
Este aceptó e invitó a Hafsun a participar en una expedición contra las marcas fronterizas. Otra vez Hafsun traicionó al emir, aliándose con los rebeldes y tomando como prisionero al general de las tropas del emirato. 2 años después, Hafsun fue derrotado en la batalla de Polei, en Aguilar de la Frontera. Se refugió en el castillo de Polei, pero tuvo que huir ante la defección de sus tropas y se internó en la serranía. El emir recuperó mucho territorio, pero no pudo hacerse con Bobastro. En el año 892, Hafsun volvió a pedir la paz. El emir la aceptó y puso como condición el envío de unos hijos como rehén, porque no se fiaba ni nada de la palabra de Hafsun. Y tenía mucha razón, porque intentó nuevamente burlar al emir, enviando no a sus hijos sino a un impostor, pero esta vez no lo funcionó, ya que fue descubierto el engaño. Durante 7 años permaneció inactivo y en el año 899 Hafsun se convirtió al cristianismo para ganarse el apoyo de los mozárabes, pero perdió el de los muradíes que tomaron las armas contra él. 2 años después, en el 901, negoció la tregua con el emir, le entregó varios rehenes, pero al año siguiente volvió nuevamente a romperla. A partir de entonces declinó su poderío. Las tropas del emirato recuperaron poco a poco las plazas y ciudades que estaban en manos de Hafsun. A Abdalá las crónicas le apodaban el Sanguinario. La sucesión de este emir fue bastante trágica, por decirlo de alguna manera. Hubo una disputa entre dos de sus hijos de diferentes esposas por hacerse con la sucesión. El primogénito, Muhammad, fue designado por el emir como su sucesor, pero un enfrentamiento con uno de los caballeros de su hermano Mutarrif tuvo que huir de Córdoba y se refugió con Hafsun. Muhammad le perdonó, fue perdonado por el emir y regresó a Córdoba, pero desde aquel momento su hermano Mutarrif no dejó de instigar en su contra. Decía que seguía en contacto con Hafsun para derrocar al emir. En el año 891, Muhammad fue detenido por orden del emir, pero no se pudo probar nada y fue liberado. Al poco tiempo, Mutarrif mató a su hermano, no se sabe si con conocimiento o no del emir, porque Mutarrif no sufrió ningún tipo de castigo. Sin embargo, 4 años después, Mutarrif fue ejecutado por orden del emir, acusado de relaciones con los rebeldes sevillanos, de beber vino y de ser un hereje. Al final, Abdalá nombró como su sucesor a su nieto Abderramán, el que será Abderramán III, a pesar de tener más hijos. Esto representaba una novedad en el emirato. Sin embargo, este nombramiento contó con el apoyo de medios palatinos y de la administración. Abdalá se encargó personalmente de la formación de su nieto. Le instaló a vivir con él en el Alcázar, cosa rara ya que sus hijos no vivían con él. Le reveló todos los secretos para gobernar con eficacia. Fue adiestrado en el manejo de armas y estrategia militar y además recibió conocimientos en historia, geografía, leyes, gramática y matemáticas. Todos creían que daría paso a un nuevo ciclo de poder y a una prosperidad para los omeyas. Y así fue. Con Abderramán III se vivirán los últimos años del emirato y él se autoproclamará califa, iniciando una nueva etapa en Al-Ándalus con el califato de Córdoba.